Pues con lo que acabamos de vivir en estos días, que finalmente les voy a decir algo, mis hermanos. Esto fue algo, pues, que nadie esperaba, finalmente. Aunque de alguna manera sabemos el terreno que pisamos, ¿o no? O sea, pero a veces se dan situaciones pues, que llegan a rebasar. Y en cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia, nosotros los cristianos tenemos que saber cómo reaccionar ante las circunstancias que se van presentando. Porque finalmente, mis hermanos, por el solo hecho de vivir en este mundo, las cosas van a tener este tipo de situaciones. La respuesta del pueblo de Dios marca la diferencia. Y no solamente en el ánimo personal, sino también en el testimonio que le damos a los que están alrededor. Imagínese alguien que dice que tiene la seguridad de que está guardado en las manos del Señor, que hasta cuando lo saludan le dice: ¿cómo estás, mi hermano? En victoria, mi hermano, gozoso, ¿verdad? Y a la hora de que les pican ahí, empiezan así como que si les hubieran echado un toque eléctrico, ¿no? Ahora, eso no significa que no seamos humanos y que no sintamos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué es o cómo debe ser la manera de reaccionar como hijos de Dios. Y vamos a ver a través de la Biblia algunos ejemplos que nos van a permitir pues reforzar, reafirmar nuestra fe y consejos prácticos. No temas. En el libro de Isaías 43, versículo 1, y yo quiero le voy a pedir que le ponga su nombre aquí donde dice Israel, porque nosotros somos el pueblo del Señor. En el momento que estamos leyendo este pasaje, o sea, con confianza póngale su nombre. Dice: así dice ahora el Señor. ¿Cuándo dice? Ahora. Quien te creó y te formó. ¿El Señor a usted lo creó y lo formó? Bueno, no temas, Jacob, porque yo te redimí. Vaya introducción. Yo te di tu nombre, Israel. Aquí habla de la redención. Aquí habla de ese momento cuando Jacob le fue cambiado el nombre cuando confesó su pecado. ¿Recuerda? Dice: y tú me perteneces. Ahí es donde yo le digo que le pudo haber puesto su nombre. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Yo he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Aquí el Señor está expresando precisamente todo lo que Él representa para su pueblo y todo lo que Él hace por nosotros. Mire, el temor es de las emociones más comunes en el ser humano. Al ser una respuesta instintiva y emocional ante lo desconocido o cuando se percibe algún peligro. También el temor o el miedo actúa como mecanismo de defensa. Esto permite anticipar o reaccionar ante las posibles amenazas. Sin embargo, también el temor se manifiesta como angustia cuando sobrepasa. Pero a muchos esta angustia llega solamente ante la posibilidad de un riesgo o daño imaginario. Y al estar estrechamente ligado a la ansiedad, pues en grado extremo se manifiesta como terror. Y eso es algo de lo que llegamos a percibir en algunos durante los eventos pasados. Y estoy hablando entre algunos cristianos, ¿verdad? La primera vez que aparece la palabra miedo en la Escritura es en Génesis 3:10, cuando Adán le dice al Señor: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esto fue como ¿qué? Como consecuencia del pecado. Cuando la relación con Dios se rompe, en ese momento el temor inunda el corazón del hombre. Antes no había temor en el hombre.
antes de la ruptura con el Señor. ¿Qué nos indica? Que el temor también es una señal de una relación fragmentada con Dios. Cuando todavía no hay esa confianza plena. Y esto hace a la persona insegura, la hace vulnerable. No obstante, a pesar del pecado del hombre, de su separación, de su desobediencia, de su rebeldía, desde el principio, estoy hablando desde Adán, y en toda generación, Dios sigue extendiendo su misericordia y su cuidado para el hombre. Y nos sigue diciendo, no temas. Y con esta frase, mis hermanos, el Señor no pretende ignorar la existencia del miedo, del temor. Tampoco menosprecia lo que nos amenaza o el dolor que podemos llegar a sentir. Pero con esta frase, no temas, lo que está revelando es la realidad del poder de su soberanía. Él es el único que puede decir confiadamente a cualquiera, no temas. Porque yo se lo puedo dar como un consejo. Pero cuando el Señor lo expresa, tendríamos que creerlo. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré y también te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, ¿queremos escuchar más de parte de Dios? O sea, qué palabras tan reconfortantes y cuánta paz deberíamos tener al saber que contamos con la presencia permanente. ¿Sí sabía que tenemos la presencia permanente de Dios? Con la ayuda de Dios en todo momento. Y esto tendría que hacer una diferencia para con quienes no conocen al Señor. Sin embargo, en no pocos momentos todos hemos sentido temor. Tal vez algunos hoy todavía continúen atemorizados. Y no estoy hablando solamente de los eventos pasados, simplemente por el solo hecho de situaciones por las que están pasando. Y es comprensible. Ya que mientras vivamos en este mundo, las circunstancias que nos puedan intimidar, que nos hagan sentir inseguros, son muchas. Situaciones que forman parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, la economía cuando se fragmenta un poco, alguna enfermedad, cuando llega un diagnóstico que de repente tú dices, pero si yo me sentía muy bien. ¿Alguien ha pasado por eso? Problemas en casa, de repente surge una situación en casa con la familia, con alguno de los hijos. Pero hay quienes saben que esto es cotidiano y que hay forma, hay manera de poderlo solucionar. Sin embargo, hay quienes son tan aprensivos que se llegan a atemorizar aún ante las cosas inexistentes, cuando especulamos. Hay veces que las cosas no han sucedido y ya estamos temiendo. Y si hago esto, me va a pasar aquello. ¿Y qué sucede? Pues te quedas. Y a lo mejor hasta te estás perdiendo alguna bendición. Y no estoy diciendo con esto que seamos imprudentes. Pero cuando el Señor abre una puerta, cuando el Señor da una posibilidad, cuando el Señor nos está invitando a dar pasos, a caminar, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer si es el Señor el que nos lleva? Pues hacerlo. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Si tú vas, yo camino. Si tú no vas, yo no camino. Y esa sería, yo creo que nuestra decisión personal. ¿Sí sabemos cuando el Señor camina, mis hermanos? Sí, cuando hacemos las cosas que están dentro de su voluntad. Sin embargo, hay circunstancias que realmente nos rebasan. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de la pandemia? Fue inusual. O sea, y además algo que nadie había pasado, a menos en nuestra generación. Siglos pasados hubo pandemias que, fueron fatales. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos, los medios. Además, muchos no se enteraron porque los medios de comunicación no existían. Pero ahora estornudaban en China y nosotros decíamos salud. Así de simple. ¿Cuántos recuerdan la experiencia de estar confinados?
Mire, nada más eso. Ahorita les platico más, pero hubo escasez de trabajo, pérdida de negocios, esa imposibilidad de ver a tus seres queridos, aun cuando estuvieron en situación grave. Yo perdí al único hermano que tenía, y no fue precisamente por COVID, pero fue en esa época, y no pude ni siquiera asistir a su funeral. A mí me causó problema la pandemia. Veníamos aquí a trabajar, a grabar todo, la alabanza, yo le predicaba a las bancas, así solitos. Por allá 2, 3 mesas con algunos hermanos haciendo las despensas. Teníamos el equipo de repartidores de despensas, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, pero no era inusual, era totalmente inusual. Y bueno, en esa época el miedo, el temor era contagiarse. Salir positivo era sinónimo de muerte, ¿se acuerda? Alguien salía positivo y decían, y cuando tú eras, bueno, inusual, como también lo que vivimos más de cerca el domingo anterior. Y digo más de cerca por la manera como se presentó, porque lamentablemente es algo que se ha hecho cotidiano en los últimos tiempos en todo nuestro país, a lo que se llega a acostumbrar el hombre en los tiempos finales. Cosas que en otro tiempo eran inimaginables. Ahora, cuando estamos convencidos de que el Señor de señores, porque así le decimos, porque así es, soberano, creador del universo, está con nosotros, sosteniéndonos de su mano derecha, como Él dice, en todo momento, entonces nuestra confianza debería crecer, la actitud tendría que cambiar. Estar convencidos de que contamos con su presencia y su ayuda siempre, que si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos debe dar el valor y las fuerzas suficientes para enfrentar los retos y las circunstancias que se están presentando día a día y que se van a seguir presentando, porque vivimos aquí. Y no estoy hablando de León, estoy hablando del mundo. Hace rato que orábamos por el pastor Félix de La Piedad, en Michoacán. En Guadalajara, mis hermanos, las cosas fueron mucho más crudas. Ahora, ¿ustedes creen que es el Señor de señores el que está a nuestro lado? Sin embargo, aunque lo expresamos constantemente, no siempre nuestra reacción es así, porque aunque todos decimos tener nuestra confianza en el Señor, muchos no se sienten totalmente seguros. Y le voy a decir algo importante. Esto no debe hacer sentir mal a ninguno. No le debe condenar. No empiece a pensar que usted pues es una ausencia de fe lo que está pasando en su vida. No, mis hermanos. Simplemente somos humanos. Y Dios lo sabe. Él sabe que somos débiles, vulnerables, que somos polvo y que estamos en un proceso. Por ello no deja de extender su mano misericordiosa. En el tiempo que estuvo con sus discípulos enseñándoles, llegó un tiempo en que llegó a decirles: ¿hasta cuándo tendré que seguirlos soportando? Y les dijo: generación de víboras. Y les estaba hablando a sus discípulos, así como que no entienden que tienen mi respaldo, que no entienden que estoy con ustedes, que no entienden que algún día voy a tener que irme y dejarlos con una misión. Bueno, el Señor sigue hablando de la misma manera. ¿Por qué? Porque finalmente, mis hermanos, el Señor no nos va a dejar de sostener, no nos va a dejar de apoyar, pero sí nos está llevando en un proceso para hacer nuestra parte. Mire, cuando Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió su libro, el contexto histórico del pueblo de Israel era muy grave, era muy delicado.
tiempos de crisis. Ellos estaban enfrentando el exilio babilónico. Literalmente habían perdido su tierra, su estabilidad económica, su seguridad personal, y sentían que Dios los había abandonado, lo cual era cierto, pero a causa de su pecado, de su adulterio espiritual, de su rebeldía. Sin embargo, es en medio de esa situación tan compleja que Dios, extendiéndole la misericordia, les dice: no temas. Pero si se da cuenta, en este libro de Isaías, los primeros capítulos, del 1 al 39, no vayas, estoy dándole un contexto, se centran mayormente en advertirles sobre el juicio de Dios como consecuencia de su pecado. Ellos necesitaban ser confrontados con su condición, y es lo que hace el Señor, nos muestra nuestra condición. Estas circunstancias que suceden, a veces de manera personal a cada uno de ustedes, a mí también, o que suceden así como lo que pasó en la pandemia y en estos eventos pasados, que pues ahora sí que es más complejo porque pues tienen que ver con una ciudad completa, con un país. Bueno, nosotros necesitamos saber cuál es nuestra posición, cuál es nuestra condición. Pero después del capítulo 40 al 66, el libro enfatiza la misericordia que recibirían de parte de Dios. Primero está la confrontación, el juicio, pero después viene la salida. Y precisamente Isaías 41 comienza diciendo: consuelen a mi pueblo de Dios. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Así es como el Señor les da una palabra de consuelo, profetizando su liberación del dominio babilónico. De manera que ahora, aunque seguían bajo el yugo de los babilonios, pues podían vivir con la certeza y la esperanza de una próxima liberación. Y así es como el Señor también obra con nosotros. Él siempre pone una salida, mi hermano. Las promesas del Señor son sí y son amén. Ahora, ellos sabían que al ser una profecía, su cumplimiento sería tiempo después. Pero tenían la promesa de parte de Dios a la cual se podían aferrar confiadamente. Eso les daba paz, les daba renuevos en sus fuerzas, seguros de que esa cautividad llegaría a su fin. Mis hermanos, nosotros estamos en la misma condición, tenemos una promesa. Y esta cautividad, aquí, algún día llegará a su fin. Mientras tanto tenemos que esperar, con fuerzas renovadas, con paz. ¿Por qué? Porque el Señor está ¿con quién? Contigo, está con nosotros. Los tiempos de crisis siempre estarán presentes. De hecho, desde que el Señor partió a su gloria. Y lo más lamentable es que en muchas ocasiones no somos nosotros los que los propiciamos. O sea, propiciamos circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero saber que Dios no cambia y que siempre cumple sus promesas, nos debe dar suficiente paz y seguridad para librarnos de todo temor, a pesar de nosotros mismos. Por tanto, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado debe darnos seguridad en el presente y una esperanza para nuestro futuro. Porque así como hasta hoy nos ayudó, nos protegió y nos guió, sabemos que lo seguirá haciendo. Y esa debe ser la confianza permanente de su iglesia. Mire, qué fácil es olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Dios es eterno, es soberano, tiene control sobre todo. Él no reacciona ante los eventos que se están presentando. Nada que nos produzca temor le es desconocido o lo toma por sorpresa. Él lo permite. Este tipo de situaciones son como una especie de filtro para nosotros, para ver cómo estamos confiando en Dios. Por eso, cuando el temor se recrudece, cuando reaccionamos como si Dios hubiese pedido el control de las cosas, entonces las situaciones cambian. Pero cuando la fe crece y se fortalece,
Cuando estamos convencidos que el Señor siempre ha tenido, tiene y tendrá el control en sus manos, las cosas cambian. Pero tenemos que creerlo. Como les he dicho en otras ocasiones, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios es bien fácil, todos creen en Dios. Todos los que anduvieron corriendo por las calles desesperados creen en Dios. Pero ¿cuántos le creemos a Dios? Y vuelvo a decirles algo, esto no quiere decir que podamos actuar con imprudencia, con falta de sabiduría, no, porque eso forma parte de creerle a Dios. Por eso cuando Isaías dice, no temas porque estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios y te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia, Dios no está diciéndonos, no temas porque el problema desaparecerá. O no está diciendo, no temas porque el problema no existe. Lo que está diciendo es, no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy el que te fortalezco, el que te ayuda. Ahora, ¿quién puede dudar de estas promesas? ¿Alguno podría dudar de eso? Entonces la seguridad de la iglesia, representada en cada uno de sus redimidos, ¿quiénes son redimidos por la sangre de Cristo? Es la iglesia. Entonces nuestra fe o nuestra seguridad no debe estar puesta en la ausencia de las tormentas, de las adversidades, de las aflicciones, sino en la seguridad de que la presencia de Dios es con nosotros. En el Antiguo Testamento las promesas, esa promesa de bendecir a su pueblo, estaba estrechamente relacionada al pacto que Dios había hecho con su siervo y amigo Abraham. Pero fue la fidelidad de Dios la que garantizó a Israel su presencia, su protección, su cuidado, su guía y su provisión. Y eso también, ¿sabe qué incluía? El cumplimiento de sus mandamientos para que les fuera bien. Porque el Señor actúa soberanamente y es bueno, es bondadoso, es rico en misericordia, pero también espera la respuesta de sus hijos. ¿Y cuál es la respuesta que espera de nosotros? Obediencia, mis hermanos. Confianza. Bajo el nuevo pacto, esta promesa sigue vigente. Se cumple plenamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En Mateo 28:20, ¿qué dijo el Señor? He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Y es al final de los tiempos de cada uno, mi hermano, porque ninguno de nosotros vamos a permanecer hasta que el Señor regrese. Pero sea que llegue en el momento que estamos aquí, o sea que te lleve, mientras tú estés aquí, Él estará contigo. Como creyentes, ¿quién podría dudar que la presencia del Señor ha estado presente en cada momento de su vida? Aún sin haberle conocido, aún siendo infieles, Él ha sido fiel. Sin embargo, ¿cuántos solamente buscan al Señor cuando el temor les alcanza? Cuando llegan las tribulaciones. Dice el Señor, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese, todo lo que representa la palabra te sustentaré es te sostendré, te respaldaré, te defenderé, te soportaré, te sujetaré, te afirmaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted cree que el Señor tiene la fuerza suficiente para sostenernos a todos? Por supuesto. La diestra simboliza fuerza, poder y autoridad. Justicia aquí no solamente habla de su rectitud moral, no solamente, habla de la fidelidad a sus promesas. ¿Qué significa esto? Que Dios sostiene a su iglesia por su gracia, por su misericordia. Y cuando Él dice no temas, no está negando la magnitud de tu problema, pero sí nos está recordando que el temor no debe gobernarnos, porque su presencia es mayor a toda circunstancia. Pero necesitamos creerlo. Mire, podemos comprobar que muchos, no pocos, personajes en la Biblia experimentaron temor. Eran igual que nosotros. Pero ¿sabe qué? Llegaron a confiar. Y el Señor siempre estuvo con ellos.
aún en sus debilidades. Situaciones que no necesariamente eran graves, como Moisés, que tenía, por ejemplo, temor de hablar con el pueblo. Para él su temor era expresarse. No me van a creer. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Diles que yo soy el que soy, te envía. Yo estaré contigo. ¿Se acuerda de Gedeón? Gedeón no solamente era desconfiado, era muy temeroso. Y él hasta se atrevió a probar al Señor con diversas pruebas. ¿Cuántos de aquí son Gedeones? De que no dan un paso hasta que el Señor no hace señales y todavía te está dando las señales y tú todavía como que quieres. O sea, ya llevas 35 y quieres la 36. Él fue paciente con Gedeón. Fue condescendiente con él. ¿Para qué? Para darle seguridad. David, aunque temía a sus enemigos, siempre confió en el Señor, que estaba con él. Mire, es impresionante la cantidad de ocasiones que le guardó rescatándolo de situaciones que parecían imposibles. Si usted ve la vida de David desde adolescente, el Señor lo guardó de manera impecable. Mire, pues nada más quisiera pensar en Goliat. Imagínese enfrentarse la persecución de Saúl, de los filisteos, la traición de su hijo Absalón, ya como rey. El Señor lo rescató, lo guardó de sí mismo. Elías, después de haber tenido el respaldo del Señor en el Monte Carmelo, de haber visto el milagro, de haber sido consumido ese altar lleno incluso de agua, haber derrotado, hecho matar a todos los sacerdotes de los Baales y de Acera, se llenó de temor y de angustia ante la amenaza de Jezabel. Pero el Señor no lo recriminó. No le dijo, mira nada más y le das todo lo que te he dado y tú ya estás ahí de cobardón. No. Él lo guardó, Él lo protegió, Él lo alimentó, Él lo cubrió con lazos de amor. Porque sabía que su siervo estaba en un momento de vulnerabilidad. Los discípulos, cuántas experiencias con nuestro Señor Jesucristo. Cruzando por el mar de Galilea, ya estando Jesús con ellos en la barca, aún con toda la experiencia que tenían como pescadores, llega la tormenta y se aterrorizan. Jesús, sálvanos que estamos a punto de morir. Jesús solamente decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? ¿Que acaso no vengo con ustedes? A veces nosotros estamos como los discípulos. Y el Señor, después de que suceden las circunstancias, de que obra milagrosamente, a veces volteamos un poquito la cabeza atrás y, híjole, y por eso me estaba yo atemorizando. Y por esto estaba yo llorando, depresivo, con ansiedad, a punto de cometer una imprudencia. Pero Dios no menosprecia tu dolor, no menosprecia tu depresión, tu ansiedad, no menosprecia tu temor. Él está contigo para sacarte adelante. Ahora, ¿por qué las respuestas fueron siempre así? Porque el verdadero problema no está en sentir temor, mis hermanos, sino en permitir que el temor gobierne tus emociones, tus sentimientos, que dirija tus decisiones, que el temor haga de lado la fe. Ese es el problema. Por eso les dijo, ¿dónde está su fe? El temor descontrolado nubla el entendimiento y nos evita un discernimiento claro del carácter y el poder del Señor. Y sí creemos en Él, pero como que de repente
nos sentimos solos. Pero cuando hay una verdadera comprensión y revelación de su deidad, cuando hay una convicción que el Señor es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, santo y fiel a sus promesas, entonces el temor va a tomar el lugar que tú le des. O sea, tú eres el que le das el lugar al temor. No es el temor el que toma su lugar. No, mi hermano. Porque la fe no consiste en negar el peligro, sino confiar en Dios en medio de las circunstancias. Eso te tiene que también hacer prudente. Como Pedro. Él caminó sobre el agua mientras miró a Jesús. Pero en cuanto quitó la mirada de él, ¿qué pasó? Se comenzó a hundir. No le pongan atención a eso. Miren, ahorita, si ustedes se dan cuenta, algo sucedió en el ánimo. ¿Y qué tal si es un niño jugando con su juguete con un buen sonido? Pedro se comenzó a hundir cuando quitó la mirada de Jesús. ¿Qué indica? El temor crece cuando solamente miramos la tormenta, cuando nos dejamos llevar por lo que escuchamos, pero la fe se afirma cuando no quitamos la mirada del Señor. Por eso cuando Isaías vio en su trono al Señor, le fue revelada su santidad, todo cambió para él. Él ya era un profeta de Dios, él ya era un hombre de Dios, un siervo, pero él todavía estaba en un proceso. Y el ver al Señor en toda su deidad, pues lo primero que hizo fue darle una perspectiva de sí mismo. Y de ahí su pasión por llevar su mensaje. Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. En ese momento las cosas cambian. El Señor se revela. ¿Isaías creía en Dios? Sí. De hecho, estaba en la presencia de Dios. Estaba orando al Señor y de repente le es revelada esta hermosa imagen. Y en el momento en que él se dio cuenta que el Señor ha limpiado su culpa, su pecado, dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. La revelación de Jesús a tu vida, mis hermanos, tiene que cambiar tu perspectiva de vida, de ti mismo y la misión a la cual tú has sido llamado. ¿A cuántas circunstancias que nos pueden causar temor nos enfrentamos cada día? Cada día. ¿Le tenemos miedo a fracasar? ¿A una enfermedad? ¿Al rechazo? ¿A la escasez? ¿A la violencia? ¿A la pérdida? ¿Al futuro incierto? ¿A la muerte? Pero el Señor nos está diciendo, no temas ante las crisis, no temas al aumento de la maldad. Esto es una consecuencia del aumento de la maldad, mis hermanos. No temas a la violencia, a la escasez, a la injusticia. No temas a la muerte. ¿Qué es lo que el hombre defiende más finalmente después de sus posesiones personales y de su familia? Su propia vida. La pérdida de la vida física es un problema del hombre cuando no está convencido del lugar hacia donde va. Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tenía esa convicción. Y él dice, estoy en estrecho. Es mejor estar con Él, pero debido a ustedes, o sea, a la misión que Dios me ha dado de predicar el Evangelio, tengo que permanecer. Y permaneció hasta que el Señor quiso. Cuando dejó un legado, siervos, pastores, discípulos, para que continuara la obra.
Y en ese momento el mismo Señor le reveló a Pablo: ¿ya vienes conmigo? Y él dijo: estoy por ser derramado como una ofrenda delante de mi Señor, y me espera la corona de justicia. Esa es convicción. La iglesia, mis hermanos, en toda generación, desde el principio, desde el primer siglo, nació, creció y floreció en medio de la persecución. En todos los tiempos, pero al principio era de una manera impresionante. Mencionarte, identificarte como cristiano, ahí sí era sinónimo de muerte física, de tortura. Ahora, un poquito de persecución social y ya están diciendo: no, ya no. Y me dicen aleluya y ya no me invitan a las fiestas. Y por favor, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué estás extrañando como los israelitas en el desierto? ¿La carne? ¿Solamente tenemos este pan? Queremos carne. Y así muchos cristianos tienen el pan de vida y todavía quieren la carne del mundo. El temor paraliza y evita cumplir nuestra misión, pero la fe impulsa el avance de la obra. Tú formas parte de la obra de Dios, mi hermano, mi hermana. En Apocalipsis 1:17, el apóstol Juan, cuando empieza a tener esta revelación impresionante de los tiempos finales, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha. ¿Su mano qué? Derecha. Y me dijo: no temas. Otra vez: yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Le estás recordando su resurrección, le está recordando su destino eterno. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, he aquí que todo el poder está en mis manos. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos cuando estaba a punto de partir? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Dios que te sustenta, mi hermano. Eres el Dios que te tiene de la mano derecha. La cosa está en que lo creas. ¿Sí lo creen? Bueno, ya con la mitad está bien. La otra mitad sigue escuchando. ¿Sí lo creen? Sí. David, el único hombre a quien el Señor consideró conforme a su corazón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió en el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire, cuando David escribió este salmo, estaba en medio de una situación muy crítica: peligro, persecución, traición, un tiempo de gran angustia personal, y aunque las circunstancias no se detallan, se ha considerado que lo hizo o durante su huida de Saúl o en la rebelión de su hijo Absalón. Pero en cualquiera de los casos, la situación era muy difícil. Y el Salmo refleja su confianza inquebrantable en Dios en medio del temor, en medio de toda incertidumbre, declarando: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Por qué? Porque cuando todo se oscurece, cuando el temor te agobia, mi hermano, como que se entenebrece el entendimiento, así como que ya no ves más. Cuando todo se oscurece, cuando no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, porque no vemos la salida, bueno, Dios nos alumbra el camino, por eso es nuestra luz. Cuando todo parece confuso, Él nos trae claridad de mente, claridad en todas las cosas que estamos viendo en nuestro entorno. Cuando el miedo quiere dominarnos, su luz nos recuerda sus promesas. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿En dónde resplandeció? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El temor crece en la oscuridad, mis hermanos, o sea, cuando todo es incierto, pero se debilita ante la luz de Jesús. Por eso, cuando Jesús es tu luz, tu seguridad, no te extravías, no tropiezas, no caes, porque no avanzas solo, no dependes de tus fuerzas. Él es el que abre caminos, Él es el que abre las aguas, mi hermano. En este salmo, David, ¿qué está haciendo? Enfatizando su confianza en el Señor. ¿Y en dónde fundamentaba él esta certeza? En esa íntima relación que sostenía con Él. Íntima relación, mis hermanos, con el Señor. Eso le daba convicción de la soberanía, del poder y de la misericordia de Dios. Por eso no dudaba. Y esta es una relación que todos, y estoy hablando de los creyentes, los cristianos, deberíamos tener, o podemos llegar a tener, si establecemos en el corazón las mismas convicciones de David, que Dios es fiel, que tiene control absoluto. Por tanto, mi hermano, cuando enfrentes situaciones que parecen imposibles de pasar, ¿qué tienes que recordar? Que tienes al mismo Dios que un día abrió el Mar Rojo, a ese mismo, que sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, que hizo milagros y proezas, y también puede abrirte caminos donde no los hay. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo repetimos, lo sabemos, lo estudiamos, lo leemos. Lo importante es establecerlo en el corazón, como una convicción personal. Podemos identificar en este salmo esta oración que brota del corazón, que reconoce una absoluta dependencia del Señor. David así es como expresa la fidelidad, la misericordia, el cuidado, esto que alienta su necesidad de confiar y permanecer en Él. Un adorador. El Señor es mi luz y mi salvación implica que fue pagado un rescate. ¿Usted fue rescatado, hermano? Fue pagado un rescate. Él sabía que si Dios lo había librado antes, podía hacerlo las veces que Él quisiera. ¿Usted cree que el Señor lo ha traído hasta este momento y lo ha librado antes para que se angustie en cualquier circunstancia? ¿Qué significa? Que aunque el temor nos haga olvidar todo lo que ha hecho, sus milagros, sus bendiciones pasadas, pues la fe nos recuerda que ese mismo Dios que nos sostuvo ayer, nos sostendrá mañana. Mire, ¿cuántos están convencidos, están conscientes que el Señor ha estado con ustedes siempre? Que ha hecho milagro tras milagro, que ha abierto caminos, que ha sustentado, que ha guardado, que ha cuidado. Por eso la profundidad de la frase ¿de quién temeré? Está en que a pesar de estar pasando por una situación difícil, como la mayor parte de la vida de David, él así sufrió persecuciones, aflicciones, hambre, difamaciones, intentos de asesinato. Bueno, ese no de quién temeré, pues habla de su confianza. Y es inevitable que todos experimentemos momentos de dolor, de dificultad, pruebas, aflicciones, tiempos de desierto ante situaciones donde nos sentimos amenazados, frágiles, impotentes. ¿Cierto o no nos llegamos a sentir así? Sin embargo, si Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si Él dijo, siempre estaré con ustedes, esa debe ser nuestra seguridad para poder expresar con la misma convicción, si el Señor es conmigo, ¿de quién temeré? ¿Cuántos tienen planes al futuro? Todos.
¿Una pandemia te detuvo? Mire, la pandemia fue hace 6 años aproximadamente, 5 o 6 años. A mí, y esto no me gusta platicarlo porque no es vergonzoso, porque yo estoy convencido de mi fragilidad. No me presento como otros pastores que se sienten gigantes espirituales, yo soy humano. Y mire, a mí la pandemia me trató mal. De hecho, el COVID no me hizo nada, gracias a Dios. Cuando tuve COVID ni cuenta me di. ¿En serio? Me dijo la doctora, es que usted es, ¿cómo se dice? Asintomático. Pero el problema no es para usted, es para los demás. Así de simple. Así que usted se va a guardar, pero porque usted es un peligro. Digo, pues sí, siempre me ha pasado así, le digo. Entonces, no fue el COVID, mi hermano. Fue la sensación de no poder hacer lo que tenía que hacer. Y para mí fue terrible el ver cómo la iglesia, mis hermanos, ustedes, estaban pasando por situaciones críticas, difíciles, y yo no podía hacer más allá que empezar a usar las redes sociales que jamás había usado. Entonces a mí el COVID me enseñó a usar las redes sociales. Y una gran cantidad de hermanas, jovencitas, jóvenes, que le doy gracias a Dios por su vida, porque me dijeron, estos jóvenes que ven aquí en la alabanza y por ahí sirviendo, pastor, no se preocupe, mire, se puede hacer esto, esto, esto y esto, podemos transmitir así, 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 así. Yo me quedé, ¿qué? ¿Sí se puede? Sí se puede. Y ahí los tienen trabajando. Y yo nada más me presentaba como un artista de show aquí. No, no es cierto, me presentaba yo a hacer mi parte. Pero me causó conmoción estar encerrado. Algunos hermanos partieron con el Señor. No pude estar con ellos. Y caí en ansiedad, caí en depresión. ¿Por qué? Pues porque soy humano. Romanos 8:31 dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y aquí está hablando de todas las cosas espirituales. También está hablando de la situación personal, de tu manutención, de tu sustento, sí, pero lo que más te tiene que bendecir es que el Señor tiene cuidado de ti en todas las áreas de tu vida. Y esto no significa que no habrá enemigos, pero sí que ningún enemigo tendrá la última palabra en contra tuya. Pero si el temor nos paraliza, entonces la confianza en Dios es la que nos va a fortalecer. Si el miedo te roba la paz y te hace dudar de las promesas de Dios, entonces la fe te va a permitir expresar, no temeré porque Dios está conmigo. Y no es una frase mágica, mi hermano, no es un amuleto, tiene que ser una convicción. David nunca dijo, no tengo enemigos, él dijo, no temeré. Y no porque confiara en sus fuerzas, sino porque confiaba en Dios. En el versículo 2 del Salmo 27 dice, cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mis carnes, tropezaron, cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante contra mí una guerra, aún así estaré confiado. David seguramente recordaba etapas en su vida en las que estuvo en grave peligro, desde su adolescencia como pastor protegiendo a sus ovejitas de leones, de osos, el enfrentamiento con Goliat. ¿Cuántos peligros se enfrentó antes de llegar a ser rey? Perseguido como forajido, luchando contra innumerables enemigos, su vida estuvo en constante amenaza, incluso siendo rey. Pero él se sentía seguro, porque confiaba en Dios, en que estaba con él. ¿Cuántos recuerdan haber enfrentado situaciones adversas que los han rebasado? Circunstancias tan extremas, con el riesgo de perderlo todo, o situaciones que los llegaron a poner en peligro de perder la vida. Yo creo que todos. Yo he tenido accidentes. Yo sé que muchos de ustedes los han tenido.
Y el Señor nos ha guardado a todos. El Señor nos ha rescatado. Porque mientras el Señor no dé otra palabra, su voluntad no sea otra, Él nos va a dejar permanecer aquí. Y el día que el Señor decida, pues vas a estar en su presencia, mi hermano. Así de simple. Claro, me puedes decir, sí, pero que se espere otro poquito, ¿verdad? El Señor es soberano, sabe, mi hermano, Él sabe. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. David expresa que quienes se acercaron a él buscando su mal, jamás lo lograron. Jamás pudieron concretar su maldad, tropezaron, aún cayeron, porque el Señor le guardó, peleó sus batallas. Entonces, si estamos convencidos que Dios es con nosotros, es decir, si estamos seguros que sostenemos una correcta y sana relación con Él, también podemos estar seguros de su cuidado, su provisión, su consejo, que nos aliente, nos advierte y nos guarda. Aunque mis enemigos sean muchos, aunque sean muy fuertes, no temeré. Aunque las situaciones me rebasen, estaré confiado. Y esas convicciones solamente te las da el conocimiento de Dios. Tienes que aprender a conocer a tu Salvador, conocer su carácter. De manera que cuando el temor, la duda, el desánimo te asalte ante las situaciones, harás bien en recordar y abrazar las promesas de Dios, con la certeza de que está contigo aquí y que tienes un lugar eterno con Él en los cielos. David nos lo muestra de esta manera en el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que permanezca yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y no está hablando solamente de una congregación, de este momento tan hermoso de poder compartir con los hermanos, de practicar nuestra fe. Está hablando que entre las muchas cosas que podemos pedir al Señor en los momentos de angustia, solamente una es importante porque tiene dimensión de eternidad: estar con Él. No pide riquezas, no pide una salud inquebrantable, no pide la vida de sus enemigos, no pide ser el rey más poderoso. Su deseo es estar en la presencia del Señor eternamente. Porque ese es nuestro destino como hijos de Dios. ¿No te alegra? Pablo, bajo su propia experiencia, él expresó este mismo sentir. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado todo, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por encima de todo, mis hermanos, hay uno mayor para no temer: el amor de Dios. Él te amó. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es perfecto, incondicional, porque no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, solo basta con creer. Su amor nos da la seguridad de que no hay nada de qué temer, que nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios, nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos. Y este amor nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, sabiendo que nos guarda bajo sus alas. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. ¡Qué promesas tan hermosas! Lo único que nos hace falta es hacerlas personales. Y esto, mis hermanos,
nos habla de que el amor de Dios nos va a permitir enfrentar cualquier situación con valor, con dominio propio, con prudencia, porque cuando el amor de Dios inunda el corazón, no hay lugar para el temor. Y esto nos va a llevar a algo muy importante y necesario para quienes formamos parte del cuerpo de Cristo, y es que todos somos llamados a apoyarnos mutuamente, aunque algunos no se dejan. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice el apóstol: por lo cual anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Como miembros del cuerpo de Cristo, recordar juntos las promesas de Dios afirma nuestra fe. Animarnos unos a otros con sus palabras nos permite disfrutar de las cosas buenas, nos fortalece y nos ayuda a enfrentar las dificultades, pero todos en unidad, porque somos una familia. Mis hermanos, la iglesia no es solamente un lugar donde reunirnos para adorar al Señor y aprender su palabra. La iglesia es un refugio, es una fuente de fortaleza para los momentos de prueba, donde la relación entre sus miembros es una forma de vida, es necesaria. A mí me deprimía no verlos. No sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero mi necesidad de congregarme, de estar en la presencia del Señor acompañado de mis hermanos, para mí es parte de mi vida. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a renunciar a este privilegio? Y esto nos va a llevar a algo, mis hermanos. Formar parte de la iglesia significa tener un lugar físico y espiritual para compartir nuestras luchas, para recibir el abrazo, el consuelo, las oraciones de nuestros hermanos. Todo esto nos ayuda a recordar que no estamos solos. Y esto nos lleva también a compartir las bendiciones de Dios para dar ánimo y esperanza a los que todavía no le conocen, a los que están sufriendo lo mismo que nosotros, pero sin el consuelo que por la gracia de Dios experimentamos cada día. Nosotros sí tenemos ese consuelo, mi hermano. ¿Y a qué cree que somos llamados? A llevar ese consuelo a otros. Vaya conmigo a 2 Corintios 1:3, por favor. Dice así, 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela, ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación a compartir esta promesa. No solo fortalecernos a nosotros, sino también reafirmamos nuestra propia fe. Como la iglesia que Jesús dejó establecida con una misión, necesitamos marcar la diferencia, teniendo en el corazón su mismo sentir, ese mismo sentir que tuvieron sus primeros seguidores y quienes han decidido ser luz y sal en un mundo oscuro que cada día se corrompe más. Dejar de ver nuestras necesidades, porque tenemos la certeza, tenemos el consuelo, tenemos la esperanza. Pero ¿sabes qué? Millones no la tienen. Quienes se esfuerzan en caminar, profesando su fe, esgrimiéndola con valor, convencidos que cada día experimentan la misericordia y la bondad del Señor en medio de cada circunstancia, entonces saben no solamente que no tienen por qué temer, sino que pueden llevar ese consuelo a otros. El Salmo 23:5 nos dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que muchos necesitan conocer. Vamos a concluir regresando al texto inicial de Isaías 41 y vamos a leer a partir del versículo 11.
he aquí, todos los que se enardecen contra ti serán avergonzados y afrentados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás más. Aquellos que te hacen la guerra serán como nada y como algo que no existe. Porque yo, el Señor, soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién lo cree? Así es como el Señor, mis hermanos, transforma nuestra tristeza en gozo, nuestra incertidumbre en paz y nuestro temor en esperanza. Así que no teman, solo confíen, esfuércense, anímense y esperen siempre las cosas buenas que el Señor tiene guardadas para ti, porque las tiene. Y solo así podrás expresar convencido de quién temeré. Así que, mis hermanos, no teman. ¿Me pueden acompañar a hacer una oración final? El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es muy bueno. Y hasta hoy nos ha sostenido. Y mientras Él lo permita, sigamos en la carrera, mis hermanos. Sigamos caminando, progresando, superando cada obstáculo, pero de la mano del Señor. El Señor nos muestra en su palabra cómo su misericordia es infinita, mis hermanos. Cómo ese cuidado que tiene para la iglesia, si bien Él hace salir al sol a justos e injustos, hay un especial cuidado para quienes creemos. Y tú eres, mi hermano, esa iglesia, somos esa iglesia. Pero necesitamos creer, necesitamos confiar. Así que, haciendo de lado toda incertidumbre y temor, llena tu corazón de la palabra de Dios. Llena tu corazón del conocimiento de Cristo. Llena tu corazón de la confianza. Y eso no dejará lugar, no dará lugar a que el temor gobierne tu vida. Sí, vendrán tiempos difíciles, seguirán. Pero si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por consolarnos. Gracias por darnos ánimo. Gracias por ser nuestro Dios fuerte, poderoso, misericordioso, que nos toma de su mano derecha. Gracias porque sabemos que teniéndote a ti, Señor, quedan suplidas todas nuestras necesidades. No hay más a dónde ver. Gracias, Señor, porque nos sigues dando la oportunidad de continuar el camino bajo tu sombra, bajo tus alas. Gracias por seguirnos esforzando, por seguirnos dando estas palabras de ánimo que nos conducen a ver hacia adelante, no a retroceder, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bendito eres, Padre. Gracias por habernos guardado de las circunstancias que se vive cada día. Gracias por habernos dado la oportunidad de ver tu luz, de ver tu salvación, de ver tu cuidado, Señor, porque esto nos permite y nos da fuerza para tener más elementos, más argumentos para predicarte a ti, a los que no te conocen. Que el mundo sepa quién gobierna nuestro corazón, que el mundo sepa en quién confiamos, que el mundo sepa que tú eres el único Dios, el único que los puede sacar adelante. Muchísimas gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho. En la prueba y en la
estás conmigo, mi Señor. Si tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba, y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. En mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Vamos a ti, tu palabra y tu poder. Vamos a decir una vez más. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor.